Buenos días a todos, soy Yago Arosa y vengo a hablaros un poquito de modelado de materiales a través de la óptica. Hemos estado hablando sobre todo de electromagnetismo y propiedades mecánicas y yo vengo a arrojar un poquito de luz sobre otros temas. Chistes malos aparte, voy a hablaros de lo que hacemos, de la instrumentación que creamos, porque sobre todo la parte sobre la que os quiero hablar es sobre instrumentos de medida, que muchos hemos hablado, de técnicas convencionales, de formas de medir, que son conocidas por todos, pero cuando trabajamos con materiales que tienen características muy específicas o que se salen de lo convencional, necesitamos otras técnicas. Bueno, la motivación principal de este trabajo que he venido realizando durante mi tesis y un poco posterior es a través de materiales que queremos incluir en sistemas fotónicos. Básicamente, el background que tengo yo es de fotónica, de óptica, pero que queremos conectarlo un poco con el estudio de los materiales, diferentes capacidades, diferentes características, como pueden ser dispersión, refracción, luminiscencia, absorción, cosas importantes cuando queremos aplicarlas sobre sistemas ópticos. Sistemas ópticos, bueno, varían un poco, desde las gafas que utilizamos todo el mundo, sistemas de fotografía, de imagen, de iluminación, fibras ópticas, en la que nos llega Internet. Y bueno, el tipo de materiales que vamos a utilizar, como han comentado algunos de nuestros compañeros dentro del grupo de investigación en el que me encuentro, que es NAFOMAT, estamos centrados sobre los líquidos iónicos. Los líquidos iónicos, además de características que tienen propias de ellos, como que no evaporan, son estables, tienen capacidades eléctricas muy características de ellos, pues en muchos casos son transparentes. Y para nosotros los ópticos, pues perfecto. Pero, ¿qué características específicas que queremos analizar? Pues algunas de ellas son refracción. En este sentido, queremos analizar no solo el índice de refracción, sino la dispersión cromática, porque a lo mejor no nos interesa solo el rango visible, sino las ventanas de comunicación que se encuentran ya en el infrarrojo. También pueden servir como sistemas para el análisis de muestras de otro tipo de materiales, como son las gemas, como líquidos de inmersión y cositas de este estilo. ¿Qué más? Cromismo. Estos materiales, en muchos casos, presentan características que cambian de color, bien en función de la temperatura, bien en función del campo eléctrico que se les aplique, bien en función de la presión, de la iluminación que tengan, etc., etc., etc. ¿Qué más? Luminiscencia. Estos materiales, como otros materiales iónicos, pues en función del campo eléctrico que tengan, presentan luminiscencias en distintos rangos del espectro, concentraciones, dopajes que le hemos metido. También nos interesa. Y otras características como meterle tierras raras, utilizarlas en atmósfera de presión nula, variaciones en función de humedad ambiente, por ejemplo, etc., etc., etc. Un largo camino de características que queremos medir y que técnicas. Bueno, tendremos que verlo. ¿Por qué nos interesa? Porque cada necesidad que vamos a tener, que se nos va a presentar en una aplicación concreta, vamos a encontrar una solución, un único material que presenta todas las características que queremos. No vamos a tener que hacer una adaptación de nuestra técnica al material que queremos utilizar. No. Aquí nos dices qué quieres exactamente y nosotros te podemos dar una solución concreta. Contraparte. Como estos materiales tienen tantísimas características que se pueden modificar, que se pueden analizar y los podemos tunear tan finamente, pues son miles de materiales que pueden encontrarse para una concreta solución y solo uno de ellos es el correcto. ¿Vamos a analizar miles y miles de materiales? No. Vamos a hacer un subconjunto de ellos, vamos a analizarlo en profundidad y vamos a hacer un modelado de todas sus características para encontrar el que queremos. Para hacer esta modelización, pues diferentes técnicas experimentales. Muchas de ellas seguro que os suenan, DSC, FTIR, refracción de rayos X, de pequeño ángulo, bueno, un largo etc. Podemos matarnos a utilizar todas estas técnicas y mirar de cada vez el material, cuáles son las características que nos interesan, o podemos ir con una técnica un poco distinta que nos dé más versatilidad. Y aquí entra el trabajo que se ha desarrollado dentro del IMATUS, el desarrollo de una técnica que tiene una versatilidad muy grande dentro de las propiedades ópticas de los materiales y que es bastante rápida. Y con bastante rápida quiero decir que con una única medida tienes el material caracterizado en todo ese rango óptico. Esto es la refractometría de índice por espectrometría de banda ancha interferencia. Vamos a abreviarlo como RISBI. Lo hemos acuñado así porque otras siglas que utilizan en la bibliografía, bueno, sin comentarios. Y lo que tenemos aquí, bueno, la técnica es muy sencilla al final, es una fuente de banda ancha, básicamente luz blanca, como la que tenemos en lámparas halógenas, la pasamos por un interferómetro donde se encuentra nuestra muestra, un par de calibraciones, un par de análisis, lo pasamos luego por un espectrómetro para resolver la incoherencia espectral,
y obtenemos una curva de índice, de dispersión, de índice de grupo, de absorbancia, un poquito de lo que queramos. Y como la medida es única, pues con una única podemos medir varias características de una sola tacada. Para comparativa, medidas de refractometría que se vienen utilizando, seguro que alguno habrá visto un refractómetro de AVE de este estilo, pues cada medida nos da esos circulitos rojos. O sea, para medir esos 5 puntos a lo largo del espectro, a 5 longitudes de onda concreta, para la que necesitamos 5 filtros específicos, y tenemos esos 5 puntitos. Nuestra medida, la línea verde, que no es una interpolación, que no es un ajuste, es una línea en continuo. Son 2000 y pico puntos en una sola imagen de una sola medida. Y este es el caso más sencillo en el que hemos medido únicamente espectro visible y un poquito de infrarrojo. Desventajas, algunas tiene, pero utilizamos celdas pequeñas de 1 milímetro de espesor. Podríamos bajar a algunas micras, ajustando un poquito la resolución de nuestro espectrómetro y la bonanza de nuestras medidas. Y en cuanto a la dispersión, pues estamos en la cuarta cifra, igual que un refractómetro de AVE. No veo los problemas en este sentido. Tenemos otros inconvenientes porque hace falta mucha calibración, medidas indirectas, pero solucionado. Ahora mismo este dispositivo lo está utilizando gente que nunca ha entrado en su desarrollo ni en su calibración y de momento está funcionando bien, así que si alguien quiere utilizarlo, está abierto a colaboraciones. ¿En qué consiste el sistema? Bueno, aquello sería el caso más sencillo que os estaba comentando, pero bueno, queremos medir ultravioleta, queremos medir infrarrojo, queremos medir visible, entonces necesitamos lámparas de distinto espectro, diferentes interferómetros para cada uno de estos rangos, porque presentan diferentes características, espectrómetros con distintas resoluciones y distintos rangos de trabajo, y un control de temperatura. Pero al final todo este sistema, por muy complicado que parezca, está interconectado y regulado desde un ordenador. Vais allí, tomáis la medida y os olvidáis de toda la complejidad de detrás. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, en primer lugar, cogemos nuestros materiales y medimos pues, su índice de refracción a lo largo del espectro, lo más sencillo. Y obtenemos curvas de este estilo. Este sería un caso sencillo en el que tenemos un líquido iónico en el que variamos la longitud de una cadena alquílica y ya podemos ver cierta ordenación en sus curvas de dispersión. Bueno, son datos. También podemos utilizar diferentes aniones, hacer una ordenación en función de cómo varía el índice de refracción en cada uno de ellos, subiendo, bajando, podemos tunear un poco las características que quedamos. Por otra parte, como estamos midiendo todo el espectro en continuo, podemos obtener un indicador, el número de AVE, de la dispersión cromática. Esto es muy útil, por ejemplo, en la utilización de lentes, en la construcción de lentes o de dispositivos que utilicen varias longitudes de onda. Por ejemplo, estos que son líquidos iónicos con aniones muy comunes, seguro que a alguno de vosotros os suena, tetrafluoroborato o el OTF, sulfatos de distintas cadenas alquílicas, pues están cubriendo una región en la que la mayoría de sólidos, no se ve muy bien la imagen, pero bueno, son sólidos muy utilizados en óptica para la construcción de lentes, pues no cubren este rango. A lo mejor no es de especialmente interés, pero ya estamos cubriendo una zona que normalmente no tendríamos. ¿Y qué más? Bueno, variaciones de temperatura, porque como es una medida única podemos variar rápidamente la temperatura y es instantáneo, no hay problemas de perturbaciones ni de alteraciones en la medida, tiempos de adquisición de menos de un segundo. Podemos realizar esta caracterización en temperatura y obtener el coeficiente termoóptico para diferentes materiales. Bueno, analizarlo porque nos puede interesar para la construcción de dispositivos, pues en función de si son unas gafas, si es un dispositivo que va a sufrir diferencias de temperatura porque se va a calentar el sistema en el que está incluido o si va a trabajar a temperaturas bajo cero. No nos importa, podemos hacerlo. Pero estos son un montón de datos en crudo y nos interesa simplificarlo. No me interesa una tabla de Excel de 2000 puntos. Quiero algo sencillo, algo que pueda entender. Entonces, vamos a utilizar modelos sencillos. Una resonancia de Selmayr, 3 coeficientes, la fuerza del resonador, uno que vaya con la temperatura y uno que nos diga una resonancia. Y vamos a ver cómo encaja esto. Y lo sorprendente es que después de las primeras pruebas ya aparecen los primeros resultados. Es decir, dentro de cada familia, independientemente de la longitud de la cadena alquílica, vemos que esta resonancia es fija. O sea, que depende únicamente del anillo de nuestro líquido iónico más el anión que estemos utilizando. Así que podemos clasificar familias y únicamente meter una dependencia de la cadena alquílica, pues en la fuerza del resonador y en el efecto termoóptico, es decir, en la variación con temperatura. Pero bueno, la técnica nos daba bastante más rango, así que vamos a utilizar todo el rango. Para simplificar un poco el análisis, vamos a empezar con familias pequeñas, es decir, pequeñas variaciones dentro de nuestros compuestos químicos, y vamos a ver cómo le afecta a todo el rango estas variaciones. Para el ejemplo que vamos a mostrar ahora, pues es un imidazolio con los tetrafluoroboratos de antes y cambiando la cadena alquílica. Medimos todo el espectro, y con todo el espectro quiero decir de 300 nanómetros, que ya estamos en ultravioleta, a 1500 nanómetros.
infrarrojo cercano, pero ya estamos en las ventanas de comunicación. Un rango de temperatura pequeño, entre ambiente y 40 grados, por necesidades del baño que utilizamos. Y obtenemos estas curvas, que a primera vista se parecen mucho a las anteriores, ¿verdad? Pero hay un problema, que no se parecen tanto. Cuando queremos realizar el ajuste sencillo de antes, de una única resonancia de Selmayr, podemos intentarlo, sí. Es el resultado que teníamos antes, esta es fija para cada familia. Pero el problema es que utilizando un rango espectral tan amplio, una resonancia de Selmayr no llega. Vamos a utilizar 3 en su lugar. Y la de infrarrojo podemos descartarla un poco porque, bueno, propiedades de los materiales, pero harían falta 3. Y ahora, ¿qué propiedades obtenemos de estas resonancias? Pues bueno, tenemos aquí nuestro modelo, realizamos los ajustes y empezamos a analizar cada una de estas constantes. Aquí todavía no hemos realizado imposiciones. Cada uno de estos valores, de C1, C2 y el D3, están ajustados para cada líquido independientemente y, sin embargo, ya vemos tendencias dentro de los líquidos. Por ejemplo, una variación con la temperatura en cada uno de los coeficientes. Uno es dominante mientras que los demás no. ¿Qué más? Podemos desagregar la variación con la cadena alquílica, porque esta no aparece dentro de las resonancias, aparece solo en los coeficientes superiores. Y es independiente de la temperatura, van desacoplados entre ellos. Entonces tenemos un modelo general en el que podemos desacoplar la temperatura de cadena alquílica. Ya empezamos a poder modelar nuestros materiales, podemos empezar a ver cuál es el que necesitamos sin tener que modelar todas las familias de una sola sentada. Juntando un poquito otras técnicas, como es la densimetría, podemos sacar la refractividad molar, que seguro que otros conocéis con el nombre alternativo polarizabilidad. A partir de ella podemos separar la contribución constante, es decir, la que viene del anillo más el anión, de la cadena alquílica. Y obtenemos estas dos curvas. Aplicamos el mismo modelo anterior y obtenemos estos resultados. Uno de ellos, que parece más interesante así a simple vista, es que la contribución de infrarrojo, esta D3, no aparece en la cadena alquílica. Y luego nos aparecen aquí unas resonancias que, bueno, son cercanas entre ellas, pero a simple vista no tienen por qué decirnos nada. Pero en realidad sí que nos dicen algo. Cuando nos vamos a mirar los espectros del ultravioleta, podemos observar cómo estas resonancias tienen relación directa con resonancias del propio compuesto. Es decir, no hemos medido a priori el espectro en ultravioleta y, sin embargo, hemos sido capaces de predecir dónde aparece resonancias del anillo de imidazolio, dónde hay dependencia de ambos compuestos, de la alquílica y del anillo, y dónde tenemos la variación con la cadena alquílica un poco más aleatoria, pero cuál es la zona que más varía. Así que, sin tener que hacer medidas adicionales, a partir solo de la técnica de la dispersión cromática, hemos podido ver cosas fuera de nuestro rango, en la zona de ultravioleta, que para diferentes campos pueden ser más o menos interesantes. También nos ha ayudado bastante el modelado, ser capaces de elegir adecuadamente cuántas resonancias, dónde deben estar colocadas, etc., etc. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues, como no vamos a medir todos los líquidos que comentaba antes, podemos hacer un modelo semiempírico. Tenemos la refractividad molar, como os había comentado. Sabemos que podemos desagregar las contribuciones químicas de la temperatura, porque básicamente estas vienen definidas por la variación en la densidad, y aplicar esto sobre los modelos de predicción de las simulaciones que tenemos. Aplicamos esto sobre distintos tipos de potenciales y elegimos el que nos parece más conveniente y obtenemos que los resultados para otras familias, pues resulta que sí coinciden. Así que hemos acertado en el modelo utilizando solo un subconjunto de materiales. Ahora podemos utilizar nuestras simulaciones para conseguir de verdad los resultados sin tener que estar midiendo continuamente. Otras propiedades que podemos medir, por ejemplo, son anisotropías, que, bueno, además de en eléctricas, en conductividad, pues también aparecen en rango óptico. Esto es un material que en presencia de agua, como contaba nuestra compañera, pues tiene una organización. Podemos, por una parte, al principio, analizar la composición química de nuestros materiales y ahora la estructural, porque al introducir pequeñas cantidades de agua, el material se ordena y presenta estas anisotropías ópticas. Bueno, la técnica detecta muy fácilmente, solo añadiendo un analizador al sistema, cuáles son la dirección de los ejes, cuáles son sus dispersiones cromáticas y además hemos encontrado que, por ejemplo, en estos materiales da la casualidad de que la anisotropía es acromática, lo cual no es exactamente común, pero bueno, resulta interesante. Y aunque esta imagen os parezca un poco fea por el nivel de ruido, si os fijáis en la escala, básicamente estamos en el quinto decimal de ruido. Y bueno, más allá de las medidas que hemos realizado, pues bueno, comentar que esta técnica y otras que se están desarrollando, como medidas con plasmones, pues bueno, tenemos un amplio rango espectral de medida, la adquisición es muy rápida, en 10 minutos tenemos la medida, buena resolución, adaptabilidad en función de absorción, porque también podemos trabajar con medidas muy absorbentes, y bueno, funciona tanto en sólidos como en líquidos.
Y bueno, no tiene limitaciones en el IR, que esto ya es para quien sepa un poco más del tema. Los refractómetros suelen tener límites superiores, en torno a 1,7 o algo así. Esto puede llegar hasta 2,3 y no tenemos que tocar ni espectrómetro, ni interferómetro, ni nada. Bueno, nos permite la realización de modelos complejos, como hemos podido ver, cosas que no podríamos obtener con medidas discretas a 1 o 2 longitudes de onda. Nos permite predecir picos de absorción fuera incluso de nuestro rango. Es adaptable a líquidos iónicos porque, bueno, se creó para ellos, pero es muy útil en otros tipos de materiales también. Y, bueno, detecta muy sencillamente anisotropías, básicamente lo ves cuando estás realizando la medida. Y otras técnicas que, bueno, están en desarrollo, tampoco quiero adelantar, pero estamos en ello. Muchas gracias a todos. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Yo tengo muchísima curiosidad. O sea, me felicito por la exposición, porque has mantenido toda la atención todo el tiempo. Así que en gente como yo que no tenemos ninguna formación en este ámbito. Lo inventasteis para lo de los líquidos iónicos y ahí podríamos poner cualquier solución, una disolución o... Si es líquido, prácticamente cualquier cosa que puedas meter en una cubeta de 1 milímetro. Mientras no presente scattering, es decir, no tenga una alta dispersión de partículas. O sea, mientras permita el paso de luz, da igual en el rango. Ah, porque podría tener también partículas. Podría tener partículas. Lo hemos utilizado, por ejemplo, para la medida de nanopartículas de oro en algunos de estos líquidos. Varían los picos de absorción o el índice de refracción en función de la cantidad de las nanopartículas y el tamaño de las mismas. Pues me parece muy interesantísimo. Pues así que igual hablamos. Sí, igual hablamos. Gracias. Gracias a ti. Sí, más preguntas, más comentarios. Yo tenía una curiosidad. ¿Crees que la técnica se puede adaptar también a muestras sólidas de 1 milímetro de espesor? Sí, claro. Esta técnica, en principio, la calibración inicial que hicimos fue con sólidos, con medidas de cuarzo, de BK7, de calcita. Luego lo expandimos a líquidos iónicos, es con lo que trabajamos, pero la calibración en sí es con sólidos. Con sólidos tenemos la restricción de que hay que tratar las muestras, o sea, tienen que estar pulidas, o sea, no vale un fragmento amorfo, pero sí, también funciona con sólidos. Muy bien. ¿Tiene que dejar pasar la luz eso o no? Sí, pero podemos variar el grosor de la muestra, es decir, en lugar de utilizar 1 milímetro, utilizar 100 micras. Nos va a cambiar un poco lo que viene siendo la incertidumbre, pero hay jueguecillos ahí para... Por ejemplo, para películas de films, nosotros trabajamos con lo de los apósitos, a veces son películas, bueno, no son transparentes, pero son bastante translúcidas, están pasando la luz. ¿Crees que para eso, por ejemplo, también podría...? Con cosas translúcidas empezamos a tener problemas, porque es lo que comentaba del scattering, sí. Pero sí, si la muestra es lo suficientemente fina. Nosotros la muestra más fina que hemos medido son 150 micras, de un medio muy absorbente que teníamos que bajar a ese grosor para que nos dejara pasar suficientemente luz en todo el rango, y funciona. Habría que mirar siempre... ¿Y qué formato tendría? Imagínate, esa lámina, pues sería una lámina, ¿no? Realmente el punto que utiliza, aunque utilizamos esta cubeta, sería un spot de unos 2 milímetros de radio. Bien, entonces lo de 1 milímetro es, digamos, el intervalo superior de espesor y hacia abajo sí podíamos ir sin problema, ¿no? El rango con el que hemos estado trabajando serían entre eso, las 150 micras, y hemos subido hasta 2 milímetros. Depende de las características del material, pero hay juego, siempre hay juego, dependiendo de cuánto podamos modificar el material, alguna modificación que podemos hacer en el aparato, en el espectrómetro principalmente. Muy bien, pues muy interesante. Muchas gracias.